Un día caluroso del verano del año 2001, una joven excursionista de 24 años decidió perderse entre los inmensos paisajes de Montana. Su plan era sencillo: buscar un poco de paz lejos del ruido del mundo, rodeada de pinos que parecían tocar el cielo y montañas con picos filosos. Pero jamás volvió a casa. Fue como si el desierto mismo se la hubiera tragado. Desde entonces, su madre vivió con la esperanza rota, atrapada entre aniversarios llenos de silencio y el dolor de no saber la verdad. Hasta que, 2 décadas después, un guardabosques encontró una pista en lo alto de una cresta. Y lo que salió a la luz fue tan brutal que cambió la historia para siempre. La llamada que destrozó el frágil mundo de Mira Cain llegó en plena madrugada, exactamente a las 3:17, bajo una tormenta de verano. Era agosto del año 2024, y del otro lado de la línea estaba el detective Silas Crowe, de la Policía Estatal de Montana. Su voz arrastraba un peso insoportable. «Señora Cain, encontramos restos en el Bosque Nacional Bitterroot. Los registros dentales confirman que es su hija, Leora». Mira no pudo sostener el teléfono. Se le escurrió de las manos mientras un llanto desgarrador la atravesaba como un rayo en medio de la tormenta. Por más de 23 años, Mira había imaginado ese instante 1000 veces. Lo soñó como un reencuentro, como un cierre, incluso como un alivio. Pero nada la preparó para la crudeza de la noticia. Su única hija, la joven con la risa contagiosa y el corazón aventurero, ya no era una desaparecida, era oficialmente una muerta. Y con su hallazgo, no solo resurgieron huesos enterrados en la montaña, también comenzaron a salir secretos oscuros que llevaban escondidos demasiado tiempo en ese territorio salvaje. Leora Cain había sido la personificación de la aventura. Con apenas 24 años, recién egresada en Ciencias Ambientales de la Universidad en Bozeman, vivía para los paisajes indomables. Su melena dorada recogida en una coleta práctica, su inseparable mochila con frutos secos, un mapa topográfico y su diario de apuntes la acompañaban siempre. El 12 de julio del año 2001, se despidió de su mamá con una sonrisa y una promesa: regresar al anochecer. «Solo daré una vuelta rápida hasta Shadow Ridge», dijo emocionada. «Necesito despejarme antes de empezar las entrevistas de trabajo». Mira, desde el porche de su modesta cabaña en las afueras de Hamilton, vio cómo el viejo jeep de su hija desaparecía entre el polvo del camino. Era un trayecto familiar para Leora, tan conocido como las líneas de su propia mano. Se trataba de un sendero de poco más de 8 millas. Subía entre bosques espesos hasta un mirador impresionante, y después descendía suavemente hacia un arroyo. Leora lo había recorrido decenas de veces, casi siempre sola, siempre con su spray antiosos y un silbato en la mochila. En Montana, donde los grizzlies rondan y el clima cambia en un abrir y cerrar de ojos, estar preparada era cuestión de vida o muerte. Ese día, sin embargo, el cielo estaba despejado y el clima perfecto. Ese 12 de julio parecía un día ideal. El sol brillaba con fuerza. La temperatura rondaba los 25 grados y el aire olía a flores silvestres recién abiertas. Desde el inicio del sendero, Leora alcanzó a enviarle a su mamá una postal rápida. «Mamá, los prados están llenos de flores. Te amo. Estoy de vuelta para la cena». Pero cuando dieron las 8 de la noche y el sol ya se ocultaba tras los picos, Leora no había regresado. La preocupación de Mira comenzó a crecer como un nudo en el estómago. Caminaba de un lado a otro en la cocina, mirando el reloj a cada minuto, con ese presentimiento que no te deja respirar. Leora siempre había sido puntual. Esa costumbre se le había quedado marcada desde la muerte de su padre, cuando ella tenía apenas 12 años. La tragedia le enseñó a su hija que la vida era frágil y que los compromisos debían honrarse. Por eso, a las 9:30 de la noche, Mira ya estaba al teléfono con la oficina del sheriff del condado de Ravalli. Aunque trataba de sonar firme, su voz estaba llena de miedo. «Mi hija se retrasó en una caminata. Es muy experimentada, pero algo anda mal». Las autoridades respondieron con calma, sin alarmarse de inmediato. En Montana, la gente se pierde con más frecuencia de lo que uno quisiera admitir. Accidentes en las montañas, encuentros con la fauna o simplemente lo inmenso del terreno. Sin embargo, al amanecer del día siguiente, ya había un equipo de búsqueda listo. Lo encabezaba el sheriff Ian Ridgway.
Un veterano de bigote canoso y mirada de acero que había visto demasiadas tragedias en su carrera. El jeep de Leora apareció estacionado con cuidado en la entrada del sendero. Estaba abierto, con una botella de agua medio llena en el asiento del copiloto y el envoltorio de una barra de granola en el portavasos. No había señales de lucha, ni mensajes apresurados. Nada. Todo indicaba que ella había empezado su caminata como cualquier otra vez. Desde ese punto, la búsqueda se multiplicó. Helicópteros iluminaron el bosque con sus reflectores como dedos que acusaban a la oscuridad. Voluntarios, guardabosques, equipos K9 y hasta vecinos de la zona peinaban cada rincón del camino gritando su nombre hasta quedarse sin voz. La primera pista apareció cerca del marcador de la milla 2. Una huella clara de sus botas marca Merrell, todavía frescas, apuntando hacia la subida. Más adelante, a la altura de la milla 3, hallaron un corazón de manzana tirado, aún con olor fresco, prueba de que había tomado un descanso rápido. Pero después de eso, nada. El sendero se dividía. Uno conducía al mirador, y el otro bajaba a un barranco oscuro lleno de maleza. Era como si Leora se hubiera desvanecido justo ahí, saliéndose del mapa para siempre. El tercer día de búsqueda, un perro rastreador marcó algo cerca de un claro. Allí encontraron su silbato naranja fluorescente, tirado entre los helechos, como si hubiera sido arrancado de golpe. No había señales de sangre ni de lucha, pero la posición del objeto parecía gritar que algo interrumpió su camino. A partir de ese hallazgo, la esperanza comenzó a mezclarse con un miedo más denso. ¿Y si alguien la había interceptado? La noticia del desaparecimiento de Leora corrió como fuego entre los pueblos cercanos. Decenas de voluntarios llegaron con linternas, caballos y hasta drones rudimentarios para apoyar en la búsqueda. La comunidad se unió como pocas veces se había visto, pero con cada día que pasaba y sin ningún rastro nuevo, el ánimo se iba apagando. Mera, sin embargo, se negaba a abandonar la montaña. Dormía en una tienda improvisada junto al comando de rescate, aferrada a la idea de que en cualquier momento su hija aparecería caminando entre los árboles, cansada pero viva. Después de 2 semanas de búsqueda intensa, las autoridades se vieron obligadas a reducir el operativo. El sheriff Ridgway habló con Mira frente a frente, con voz grave pero compasiva. «Hicimos todo lo posible. Lo siento, señora Kane». Esas palabras la atravesaron como cuchillos. Para Mira, aceptarlo era imposible. Mientras otros regresaban a casa, ella se quedó sola en la montaña, recorriendo senderos con una linterna y repitiendo el nombre de su hija hasta desgarrarse la garganta. El caso se fue enfriando. Con el tiempo, los titulares dejaron de mencionarla, y el nombre de Leora pasó a ser solo un archivo polvoso en la oficina del sheriff. Para muchos, fue otra desaparecida más en las vastas tierras de Montana. Pero para Mira, los días se volvieron años de espera interminable, con una silla vacía en cada cena y un cumpleaños sin velas encendidas. Guardaba sus cosas intactas, la mochila, sus botas de senderismo y hasta el mapa con garabatos que había dejado en su escritorio. La teoría más común decía que Leora se había perdido y sucumbido a los elementos. Otros pensaban que pudo haber caído en un barranco o haber sido víctima de un oso. Pero había detalles que no encajaban. Su experiencia, la falta de señales de lucha y la misteriosa desaparición de objetos clave como su diario de campo. Ese vacío de respuestas alimentó rumores más oscuros, incluso la posibilidad de que alguien la hubiera seguido aquel día. Los años fueron pasando como agua entre los dedos, pero Mira jamás dejó de buscar. Cada verano subía a la montaña con voluntarios, colgaba volantes ya amarillentos por el sol y hablaba con cualquiera que quisiera escuchar la historia de su hija. A veces encontraba objetos perdidos en el bosque. Un guante, un mechón de pelo atrapado en una rama, y su corazón se encendía con una chispa de esperanza, solo para apagarse cuando los análisis confirmaban que no pertenecían a Leora. Esa montaña se convirtió en una tumba sin nombre y al mismo tiempo, en el único lugar donde Mira sentía que todavía podía estar cerca de ella. La vida de Mira quedó en pausa. Mientras otras madres hablaban de bodas, nietos y reuniones familiares, ella solo podía hablar de teorías, pistas falsas y noches de insomnio. En el fondo lo que más la atormentaba no era la ausencia, sino el no saber. Decía siempre lo mismo. Si tan solo encontrara sus restos, al menos podría dejarle flores y decirle adiós. Era un anhelo sencillo, pero imposible de alcanzar durante más de 2 décadas. Y entonces,
En agosto del 2024, todo cambió. Fue un guardabosques llamado Nathan Holloway quien, mientras patrullaba una zona poco explorada de la cresta de Bitterroot, notó algo extraño brillando entre las rocas. Un trozo de metal oxidado que resultó ser la hebilla de una mochila. Al excavar un poco más, descubrió restos humanos enterrados de forma poco natural, como si alguien hubiera intentado ocultarlos. La noticia se propagó de inmediato. Los forenses confirmaron lo que Mira había temido y esperado al mismo tiempo. Eran los restos de su hija, Leora. El hallazgo reabrió viejas heridas, pero también encendió nuevas preguntas. ¿Cómo había llegado hasta allí, a una zona que no estaba en su ruta planeada? ¿Por qué sus pertenencias estaban dispersas de forma extraña? ¿Y por qué había marcas en algunos huesos que no coincidían con un simple accidente de montaña? Lo que parecía ser un cierre se transformó en el inicio de un misterio todavía más oscuro. El detective Silas Crowe tomó el caso con un enfoque distinto. Joven, meticuloso y con raíces indígenas en la región, conocía mejor que nadie las historias no contadas de esas tierras. Cuando entrevistó a Mira, le prometió algo. No descansaré hasta descubrir qué le pasó a su hija. Se lo debemos a ella y a usted. Por primera vez en más de 20 años, Mira sintió que alguien no veía el caso como otra desaparición más, sino como una verdad que merecía salir a la luz. El análisis forense reveló detalles escalofriantes. Entre los huesos de Leora había fracturas que no correspondían a una caída accidental. Eran golpes, hechos con algo contundente. Además, el cráneo presentaba una grieta limpia, como si hubiera recibido un impacto directo. Para los investigadores, aquello descartaba por completo la idea de un simple extravío. Leora no había muerto por accidente. Alguien la había silenciado. Junto a los restos, los peritos encontraron retazos de tela que parecían pertenecer a su chamarra favorita, pero estaban rasgados en tiras, como si se hubieran usado para amarrarla. También hallaron una pequeña libreta, dañada por el tiempo y la humedad, pero con algunas páginas legibles. En ellas, Leora había escrito sobre un hombre desconocido que la había seguido en sus últimas caminatas. Otra vez lo vi. Siempre está a unos metros detrás, nunca me habla, pero siento sus ojos. Hoy me dio miedo. Esas palabras helaron la sangre de Mira y del detective Crowe. Durante años, la versión oficial había sido que Leora simplemente se perdió. Pero esas notas abrían la posibilidad de que su hija hubiera sido acosada, vigilada y finalmente asesinada. El misterio que había dormido por más de 2 décadas despertaba ahora con una fuerza aterradora. Los habitantes de la zona comenzaron a recordar viejas historias. Algunos excursionistas habían reportado encuentros con un hombre solitario en la montaña, siempre vestido con ropa de camuflaje, que los observaba desde lejos sin decir palabra. Nadie le prestó demasiada atención en su momento, pues en Montana no era raro encontrarse con cazadores o ermitaños. Pero ahora, esas memorias tomaban un nuevo sentido siniestro. Crowe comenzó a conectar puntos que antes parecían inconexos. En archivos antiguos encontró reportes de mujeres que, entre los años 90 y principios de los 2000, habían sentido que las seguían en los senderos de Bitterroot. Ninguna de esas denuncias prosperó porque nunca hubo pruebas. Pero el patrón estaba ahí, y ahora, con la libreta de Leora, parecía claro que alguien había convertido esas montañas en su territorio de caza. El detective Crowe se sumergió en los archivos como quien busca piezas de un rompecabezas maldito. Descubrió que en la misma época de la desaparición de Leora, un hombre llamado Elias Harrow había vivido en una cabaña aislada cerca de la frontera con Idaho. Era un exmilitar con historial de comportamiento errático, acusado varias veces de hostigar a mujeres en campamentos, aunque nunca condenado por falta de pruebas. Su nombre había aparecido en los márgenes de viejos informes, pero siempre fue descartado como un excéntrico más de la montaña. Cuando Crowe visitó la cabaña abandonada de Harrow, aún quedaban rastros perturbadores, recortes de periódicos sobre excursionistas desaparecidas, mapas marcados con rutas de senderos, y lo más inquietante, una colección de cuerdas y cuchillos oxidados. Aunque el hombre había muerto en 2011, la sospecha era clara. Leora pudo haber sido una de sus víctimas. Mira escuchó todo en silencio, con el corazón hecho polvo. Después de tantos años de incertidumbre, por fin había un rostro al que dirigir su dolor. Pero la respuesta no traía paz, sino más preguntas. ¿Por qué nadie lo detuvo a tiempo?
¿Por qué la vida de su hija se había apagado sin que las autoridades escucharan las señales? El caso volvió a los titulares. Algunos lo llamaban el depredador de Bitterroot. Otros decían que Harrow era apenas una pieza y que detrás de su sombra había algo más grande. Quizá una red de silencio en esas montañas donde lo salvaje y lo humano se confundían. Crow, sin embargo, fue directo con Miera. Puede que nunca sepamos toda la verdad, pero lo que sí sé es que su hija luchó hasta el último momento, y su historia ya no quedará en el olvido. Esa promesa fue el único bálsamo que Mira pudo sostener tras 22 años de espera. El funeral de Leora se realizó en un día gris, bajo la lluvia fina de otoño. Amigas de la infancia, viejos compañeros de la universidad y hasta algunos rescatistas que habían participado en las primeras búsquedas llegaron para despedirla. Mira colocó sobre el ataúd la libreta recuperada de la montaña, como símbolo de que su voz no había sido silenciada del todo. Entre lágrimas dijo: «No te encontré a tiempo, hija, pero tu historia vivirá para que ninguna otra desaparezca en silencio». En la comunidad, el caso dejó cicatrices profundas. Muchos comenzaron a exigir mejores protocolos para personas desaparecidas y más seguridad en los parques. Para algunos, Leora se convirtió en un símbolo de todas las que habían desaparecido sin explicación en los bosques de América. Su nombre ya no era solo el de una joven estudiante, sino el eco de una verdad incómoda. La naturaleza no siempre es lo más peligroso en la montaña, sino los hombres que se esconden en ella. Con el tiempo, turistas y senderistas empezaron a dejar flores y piedras pintadas con su nombre en un punto del sendero Bitterroot, justo donde apareció su silbato naranja. Ese lugar se transformó en un pequeño santuario improvisado, donde cada visitante hacía una pausa, en silencio, como si la memoria de Leora aún caminara entre los árboles. Mira, aunque rota, encontró en ese recuerdo colectivo un poco de paz. Ya no buscaba en los barrancos ni gritaba su nombre en la oscuridad. Ahora sabía dónde descansar, dónde llorar y dónde hablarle. Y aunque el dolor nunca se fue, entendió que la montaña no solo había sido el escenario de su pérdida, sino también el lugar donde la memoria de Leora viviría para siempre. Hoy, al contar su historia, no solo recordamos a una joven que amaba la vida y la naturaleza, recordamos también a todas las voces que se apagaron en silencio. Porque mientras se hable de ellas, ninguna desaparición quedará enterrada en el olvido.